Ahora, para concluir nuestra investigación acerca del teorema de máxima transferencia de potencia, vamos a resolver un ejercicio utilizándolo. Nuestro problema dice así: hallar la resistencia R que se encuentra en el centro de nuestro circuito, de tal forma que se disipe la potencia máxima. Entonces el valor de dicha potencia nos dice que va a estar relacionada con el voltaje 1, que es 16 volts, voltaje 2, 12 volts, resistencia 1, 10 ohms, y nuestra resistencia 2, que equivale a 150 ohms. Para el primer paso que tenemos que hacer es encontrar el valor de la resistencia de Thevenin o de Norton, que en nuestro caso sería la resistencia que tenemos marcada como R en el centro de nuestro circuito. Entonces continuamos rehaciendo nuestro circuito, pero ahora quitando la resistencia central. Este sería nuestro paso 1. Una vez que hayamos redibujado nuestro circuito, vamos a observar que tenemos las terminales A y B, que son las que corresponden a nuestra resistencia de Thevenin. Y se preguntarán, ¿para qué hacemos esto? Esto lo hacemos para encontrar el circuito equivalente, que me va a dar el mismo efecto en cuanto a la potencia que se entrega en las terminales A y B, que señalamos ahorita. Entonces lo que hacemos es aplicar el principio de superposición para encontrar el resistor de este circuito equivalente, y con ello podremos aplicar el teorema de máxima transferencia de potencia. Continuando entonces, para poder encontrar el resistor de Thevenin es apagar las fuentes de voltaje. Estas se van a sustituir por cortocircuitos, o en caso de tener fuentes de corriente, van a ser por circuitos abiertos. Una vez apagadas las corrientes de voltaje, se sustituyen por cortocircuitos y comenzaremos a medir las resistencias entre las terminales de interés, y ese será el valor del resistor del circuito equivalente de Thevenin, que me dará la integración de la máxima potencia entre las terminales. Para las terminales A y B, los resistores R1 y R2 están conectados en paralelo. Entonces puedo conectar el resistor de Thevenin con los recíprocos de los resistores R1 y R2, sumándolos. Sustituyendo con los datos, tenemos que R1 vale 100 y el resistor 2 vale 150, entre el mínimo común múltiplo, que es 300. Entonces 1 entre resistencia de Thevenin es igual a 5 entre 300, que nos da 1 entre 60. Esto es igual a 60 ohms. Entonces el resistor que maximiza la máxima transferencia de potencia de energía es de 60 ohms. Ahora, para encontrar la potencia máxima que se puede transferir, se necesita el valor de corriente de Thevenin o el valor de corriente de Norton entre las terminales de interés. El valor de la fuente de corriente de Norton la encontramos si conectamos las terminales A y B en corto, y la corriente que tenga entre esas terminales será la corriente de la fuente de Norton. Para resolverlo podemos aplicarlo por mallas, en donde a la izquierda tenemos la corriente I1 y a la derecha la corriente I2. También determinaremos la corriente del elemento que está entre las dos mallas, que sería la corriente IN, la corriente de Norton. Ok, entonces vamos a utilizar este nodo de aquí, esta X, y aplicamos ley de corrientes en esta misma. Entonces va a entrar, tenemos como una entrada la corriente I1 y sale la corriente IN, y también sale la corriente I2. Entonces expresamos a IN en términos de corriente de mallas y eso pues queda igual a I1 menos I2. El siguiente paso es aplicar ley de voltajes de Kirchhoff, primero en la malla 1, en esta. Ajá. Para la ley de voltaje de Kirchhoff tenemos a B1, luego tenemos una caída de menos R1 por I1, así es igual a 0. Recordemos que el voltaje 1 es igual a 16, menos R1 que vale 100, por I1, que eso es igual a 0 por el corto.
Entonces aquí nos interesa despejar lo que es I1. Entonces pues va a quedar así. Y eso nos va a dar un total de 0.16 amperes. Entonces para nuestra malla 2 aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff y nos queda que viene de más a menos, entonces nos va a quedar la resistencia negativa, va a quedar R2 por I, su índice 2, menos nuestro voltaje 2, que vemos que también tenemos un cortocircuito en nuestra IN, que sería corriente de Norton. Entonces ahora sustituimos, sería menos 150 por I, su índice 2, menos 12 volts que teníamos de nuestra fuente, que es igual a 0. Entonces ahora sustituimos y nos queda que I2 es igual a 12 sobre 150 negativo. Entonces tenemos que I2 nos queda menos 0.08 amperes. Ahora, como ya tenemos lo necesario para hallar IN, entonces lo que hacemos es que IN, tenemos que IN es igual a I1, que sería 16, 0.16, menos 0.08. Como vemos, tenemos menos por menos, va a quedar más. Entonces sería 0.16 más 0.08, nos va a quedar 0.24 amperes. Entonces este sería nuestro resultado en la corriente de Norton. Ahora por último, para calcular la potencia, igual con el teorema de potencia máxima, como ya tenemos la resistencia de Thevenin y la de Norton, vemos que son lo mismo. Entonces nos va a quedar que la potencia es igual a resistencia de Thevenin por corriente de Norton al cuadrado, todo esto sobre 4. Entonces ahora sustituimos. Entonces nuestra resistencia de Thevenin, que es la misma que la resistencia de Norton, nos va a quedar que es de 60. Esto por 0.24, que era nuestra corriente de Norton, elevado al cuadrado, todo esto sobre 4. Entonces nos queda que nuestra potencia es de 0.864 watts.